llegaba al músculo, ¿y qué pasaba con el músculo? ¿No? ¿Qué pasaba con el músculo? Así de nada llegaba el potencial de acción hasta el problema de contracción. ¿No? Pasaba un periodo, ¿no? Periodo latente, ese periodo latente, ahí ¿qué iba a suceder? Iba a entrar, ¿okay? Iba a captar el DHPR, ese potencial de acción, aperturaba R y R, que era el canal de calcio en el citoplasmático, salía el calcio, se unía a la troponina C se movía a la tropomiosina, y ahí la miosina se unía, fueron expulsados, golpe de fuerza, y eso era contracción con el acortamiento de los arcos. ¿Okay? Lo mismo, todo eso va a suceder también aquí. Recién el evento eléctrico se va a repercutir en el evento mecánico. Entonces, ¿qué pasará si hay alguna alteración a nivel del sistema de conducción? Problemas a nivel de lo que es la parte mecánica, ¿sí? ¿Qué pasa si es que, y esto para ver el sistema de conducción, ¿cómo es el sistema de conducción? ¿O quiénes constituyen el sistema de conducción? Aunque vayan a hacer su maqueta de corazón, uno de los más fáciles es sistema de conducción, ¿ok? Es el más fácil y con el que pueden obtener una nota en maqueta, por lo que si va bien, decide. Lo demás es un poco difícil hacerlo fisiológicamente. ¿No? ¿Cómo es el sistema de conducción? Disculpe los dibujos, pero es lo que hay, ¿ya? Tenemos el corazón. El sistema de conducción habíamos dicho que eran todas aquellas células que iban a constituir parte de la actividad eléctrica. Entonces acá tenemos, ¿qué nodo es este? Sinusal, nodo atrioventricular. Entonces aquí vamos a ver que cuando se empieza a despolarizar el nodo sinusal, este le va a mandar, por medio de las de Bachmann o Beckmann, va a mandarle, ¿ok? Esa información a la otra aurícula. ¿Para qué? O el otro atrio. ¿Para qué? Para que las dos se vayan a despolarizar juntas y también contraerse juntas. Como se despolarizan primero, ¿quiénes van a contraerse primero? Siempre las aurículas. También le manda por las fibras internodales, le manda al nodo atrioventricular. Y el nodo atrioventricular tiene una propiedad. ¿Qué cosa hacía? Le decía que el nodo atrioventricular hacía que ese impulso sea, ¿qué cosa? Que tenga un poquito más lento, como que lo retrasa, es decir, que había como un pequeño delay, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda llenarse de manera adecuada los ventrículos, eso lo vamos a ver por qué. Llega aquí y por medio de haz de His, en la rama común, va a empezar a propagarse a nivel del tabique interventricular. Aquí se va a separar en una rama izquierda, ¿okay? Una rama derecha y las fibras terminales del cultivo. De esta manera llega todo el corazón, ¿sí? Entonces primero se despolariza la parte auricular, luego el ventrículo. Y todos, como un sin sitio, como si fuera uno solo, se van a contraer. ¿Cómo yo evalúo la actividad eléctrica del corazón? ¿Cómo podría evaluarlo? ¿Habrá alguna prueba que yo pueda hacer? El electrocardiograma. ¿Okay? El electrocardiograma va a marcar la actividad eléctrica del corazón. Entonces, cuando empiezan a despolarizarse las aurículas, ¿qué se forma? La onda P. La onda P chiquita, positiva. ¿Okay? Luego viene esta línea isoeléctrica, representa que está transmitiendo, ¿no? Está transmitiendo el impulso. Luego viene ¿quién? Complejo. Okay. Esto de aquí, primero la onda P, ¿a quién va a simbolizar? Despolarización de los atrios, aurículas. Esto, el complejo, ¿cómo se llama ese complejo? Después del P, ¿qué sigue? R, ¿ok?
Entonces, este complejo va a representar la despolarización de los ventrículos. Y la onda T, que es un poquito más grande que la onda P, que va a simbolizar, la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad eléctrica. Si hay algún daño aquí, o que hay alguna alteración, no sé, digamos que no empiezan a funcionar, entonces se va a notar aquí. ¿Sí? Va a haber un bloqueo de rama, van a haber arritmias. ¿Okay? Entonces, eso tengan en cuenta. Para eso sirve. Yo les voy a engañar, nosotros lo vamos a engañar y les vamos a decir: la onda P representa la contracción de las aurículas. ¿Sabía? No, ¿por qué? ¿Contracción qué tipo de evento es? ¿Eléctrico o mecánico? Mecánico, ¿ok? La contracción es mecánica. Y el electrocardiograma representa ¿qué? Los eventos eléctricos. ¿Sí? Por si acaso. Ya. Ahora vamos a hablar de luego que se ha empezado a propagar, empieza a contraerse. ¿Ok? Ahora recuerden que vamos a hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consta de dos eventos principales, o que está dividido en dos grandes eventos. ¿Sí? ¿Cuáles son? La diástole y la sístole. ¿Ok? Diástole y la sístole. Entonces, la diástole, vamos a decir que va a ser el proceso donde el corazón está relajado. ¿Sí? Y la sístole es cuando va a haber la contracción. Para que se den estos eventos mecánicos ya se despolarizó las aurículas. ¿Ok? Así como se despolariza, ¿qué va a pasar? Recuerden que habíamos visto la célula ya está llegando el potencial de acción. ¿Se puede conocer el potencial de acción en el cardiomiocito? Es Z, ¿no? ¿Sí? No. ¿Se acuerdan? No. Y hay que revisar porque también cada uno de los temas es todo un mundo, ¿no? Ya recuerden que esto está viajando ya por aquí por el sarcolema, va a llegar, va a meterse a través de los túbulos T, que los túbulos T en los cardiomiocitos son más grandes, y esto va a hacer que se libere o que se ingrese calcio. El ingreso de calcio va a hacer que del retículo sarcoplásmico salga más calcio. Esto incrementará la concentración de calcio intracelular y conllevará a que se liberen los sitios de unión de la actina para que pueda unirse con la mioxina. Esto ya se está dando y empieza, ¿no? Y empieza la contracción. El ciclo cardíaco, algunas veces lo voy a encontrar con 5 tiempos, 6 tiempos, 7 tiempos, no importa cuáles sean, ¿sí? Lo importante es que tengan en cuenta cómo es que va a circular la sangre. Les digo que su corazón, ya no queda tiempo para hacer corazones porque antes hacíamos, pero no tenemos que. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se da la circulación? ¿Por qué vaso sanguíneo llega a la sangre del corazón? ¿Cuál? La vena cava, ¿sí? Y la vena cava llega al corazón izquierdo o al corazón derecho. Derecho, ¿sí? Eso, disculpen que les esté preguntando, pero era para corroborar, ¿sí? Muchos no lo saben y si no lo sabemos lo revisamos y no es nada malo que no sepamos, ¿sí? Pero sí que si no sabemos no buscamos la respuesta. Entonces vamos a ver, llegará aquí la sangre al atrio derecho por la vena cava. Todo vaso que llega al corazón, ¿cómo se llama? Vena, todo vaso, ¿ok? Para que no se equivoquen. Luego que llega
el atrio derecho, esta sangre va a pasar a través de esta válvula. ¿Qué válvula es esta? La ventrículo. Llegará y de aquí del ventrículo derecho, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde? Sale por la arteria, porque todo vaso que sale del corazón es una arteria. ¿Qué arteria? ¿A dónde se va? Al pulmón. Entonces la arteria pulmonar. ¿Okay? Luego de estar oxigenado va a regresar a través de ¿qué vaso? Arteria, vena. Vena. ¿Qué vena? Pulmonar. Llega, pasa a través de el bicuspide y luego va a salir a través de otro vaso. Y este vaso, ¿quién es? La aorta. Es la arteria aórtica. Ese va a ser el flujo normal de sangre, ¿sí? Lo normal. Ahora, cuando se da el proceso de sístole y diástole, van a ser a la vez. ¿Okay? Van a estar dadas a la vez. Se va a contraer, relajar, contraer, relajar. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el ciclo cardíaco. Vamos a tomar mi tabique interauricular, ¿está? Vamos a comenzar cuando estas válvulas, ¿ok?, van a aperturarse. ¿Por qué? Porque empieza a llegar aquí sangre, ¿sí? Está llegando sangre, por eso es constante. Entonces esta sangre lo que va a hacer es que estas válvulas se aperturen, ¿okay? Porque hay demasiada presión. Entonces yo voy a hablar de las presiones. La presión que hay en el atrio derecho versus el atrio versus el ventrículo, cuando está cerrado, ¿cómo será? ¿Dónde habrá mayor presión? Recuerden que siempre va a fluir de un sitio de mayor hacia un sitio de menor presión. Siempre, ¿ok? Entonces, si esto no fluye, quiere decir que ¿dónde habrá mayor presión? ¿Ventrículo o aurícula? Si en la aurícula habría más presión, esto se aperturaría. En este momento, como está cerrado, ¿ok?, aquí en el ventrículo hay mayor presión. Ahorita, esto se va llenando. Esto se llama el llenado, ¿okay?, atrial o auricular, ¿sí? Empieza a llenarse más, y cuando la presión aquí en la aurícula sobrepasa el ventrículo, esto se apertura. Se apertura y empieza a llenarse, ¿sí? Empieza a llenar el ventrículo, ¿sí? Este llenado, que es aproximadamente un 70%, se le llama un llenado de tipo pasivo, ¿sí? ¿Por qué es pasivo? Porque está solamente llenando lo que había aquí en la aurícula, se está llenando, ¿sí? Esto está abierto. Recuerden que pasa a la vez, acá también está pasando lo mismo, solamente que para ver después qué va a suceder. Se está llenando, y va a llegar un punto en que la presión del ventrículo va a ser mayor que esta, entonces ya no va a seguir fluyendo, ¿sí? Ahí, ¿qué va a suceder? Ahí se va a dar la contracción de la aurícula. Entonces, cuando se contrae la aurícula, esa contracción va a hacer que pase sangre. Recuerden que había llenado 70%, 70-80%, por la contracción de la aurícula o por la sístole auricular, se va a dar el llenado activo. ¿Okay? Con esto ya tenemos lleno todo el ventrículo. Una vez que está llenado esto, ¿qué va a suceder? Se va a cerrar las válvulas. Hace rato se ven abiertas, ahora se cierran. Olvidé que decirles que acá también tenemos nuestras válvulas. Aquí están cerradas, ¿ya? Se cierran, y este cerrado de las válvulas va a llevar a ¿qué? Al primer sonido cardíaco, el clásico loop, ¿sí? Loop. Se cierra, y aquí, como acá ya se contrajo, ya se ha estado propagando el potencial de acción. Ya se propagó,
Y ya empieza lo que es, ¿qué cosa? Una contracción. Una contracción donde, como están cerradas ambas válvulas, no va a haber un cambio de volumen. Y a esa contracción se le conoce como la contracción isovolumétrica. ¿Hay cambio de volumen aquí en el ventrículo? No. Como esta presión va a seguir aumentando, ¿por qué? Porque a medida que van juntándose más fibras, aumentará, ¿hasta qué? Hasta que la presión del ventrículo sea mayor a la presión que hay en la arteria. Y esto va a hacer ¿qué? Que se aperture esta válvula y salga. Luego va a bajar. Nunca sale toda la sangre, siempre queda un poquito. Saldrá. Fase de eyección. ¿Okay? Luego veremos que esta presión va a ser menor que esta y luego será el cerrado de la válvula. Sigmoideas. Segundo, sonido cardíaco. ¿Okay? Loop, 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 loop. Se cierra y esto empieza a relajarse. Relajación isovolumétrica. Mientras tanto, recuerden que esto está cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si está cerrado. ¿Qué ha pasado mientras está cerrado? Se está acumulando la sangre. Está acumulando, está llenando. Obviamente la presión también es poquita. Hasta que logra sobrepasar a este y otra vez se abre y otra vez. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende la idea? Ya. Vamos a hacer ahora con cada uno de los pasos, con los nombres. ¿Sí? Vamos a tomar solamente mejor la parte izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. En cualquier parte del ciclo cardíaco podemos comenzar, ¿eh? No interesa. Pero para el orden, vamos a empezar cuando se está llenando, ¿okay? El atrio. Entonces, aquí llamaríamos, para nosotros el primero sería el llenado atrial o de las aurículas. Este llenado se está dando en qué condiciones. ¿Cómo están las válvulas aquí? ¿Relajadas? No, recuerda. Todas están abiertas para que se llene el atrio. ¿Qué debe pasar con las válvulas atrioventriculares? Deben estar cerradas, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Entonces aquí las válvulas atrioventriculares, ¿cómo van a estar? Cerradas. ¿Qué más? ¿Cómo estarán las válvulas? Aquí las sigmoideas. También están cerradas, ¿ya? Las sigmoideas también van a estar cerradas. ¿Qué más? Tenemos que cuando empieza a llenarse, la sangrecita aquí, empieza a llenarse, ¿cómo va a ser la presión? Presión en el atrio versus la presión en el ventrículo. ¿Quién tiene más presión? El ventrículo. Muy bien. El ventrículo va a tener mayor presión. ¿Por qué? Si no, la sangre estaría fluyendo, porque recuerden, va a ir siempre de mayor, a menor. Si este tendría más, ya estaría pasando, pero no está pasando, ¿ya? Y respecto a la presión entre el ventrículo y la presión en la arteria o arterial, que es esta de la aorta, ¿cómo es? ¿Quién tiene más presión? ¿El ventrículo o la aorta? La aorta, que ahorita más, ¿sí? Entonces ahí, eso se va llenando, ¿hasta qué? Hasta que se va, la presión aquí en el atrio va a ser mayor, ¿sí? Y cuando se da esa apertura de esta válvula, ¿qué va a pasar? Empezará a llenarse. ¿Quién? El ventrículo. Entonces esta, la fase 2, sería el llenado pasivo del ventrículo. ¿Ya? Llenado ventricular o también llenado pasivo.
¿Por qué pasivo? Porque no hay nada de contracción, no hay ningún evento de contracción, ¿sí? Entonces, para que se dé el llenado pasivo, ¿qué va a pasar con las válvulas? ¿Las atrioventriculares cómo van a estar? ¿Cerradas? No, se van a abrir. ¿Ok? ¿Qué pasa con las sigmoideas? Siguen cerradas, esto ya no es, ¿no? ¿Qué pasa con las presiones? En el atrio, presión en el ventrículo. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay más presión? En el atrio, ¿no? Por eso está fluyendo. Siempre. ¿Cómo van a saber dónde hay más presión? Si es que la sangre está fluyendo del mayor al menor. Si no fluye, que no, es que el otro tiene, este tiene más presión. ¿Sí? ¿Sí me entienden? No. ¿No? Dígame si no entienden. ¿Sí? ¿Entonces? Ya, que siempre, miren, tiene dos compartimentos, ¿ya? Entonces, yo quiero saber, ¿ok? ¿Dónde va a haber más presión? Entonces, yo sé que los fluidos siempre van a ir de una presión mayor para que fluya así. ¿Qué tiene que pasar? Que la presión 1 debe ser mayor que la presión 2. Para que la sangre fluya de P2 a P1, de aquí, ¿quién tiene que ser mayor? La presión 2, ¿sí? Porque siempre va de un sitio de mayor a un sitio de menor, ¿sí? Entonces aquí, si yo digo que está yendo de aquí a aquí, ¿qué estará? ¿Dónde hay mayor presión? En P1, ¿ya? Si digo que va así es de aquí a aquí, diríamos, eso se podría dar en el corazón siempre y cuando la circulación fuera de manera bidireccional, pero recuerden que el corazón solamente es unidireccional, entonces no puede ir de la aurícula al ventrículo, del ventrículo al aurícula, no. Entonces, ¿qué digo? Que cuando va así, de P1 a P2, P1 tiene más presión. Pero ¿qué pasa si es que no hay movimiento? ¿Qué diría yo? ¿Dónde hay mayor presión? Debería ir así, ¿no? Para que este sea mayor. Y si aquí es mayor la presión, debería ir así, pero recuerden que el corazón no se puede. Entonces, ¿quién tiene más presión? P2. ¿Sí? Por eso es que digo que cuando estaba cerrado hace rato y no había flujo, decía que el ventrículo tiene más, porque está resistiendo a que pueda pasar. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ya. Acá, otra vez entonces, sabiendo eso, ¿cómo son las presiones? ¿Cómo es la presión en el atrio versus la presión en el ventrículo en la fase del llenado pasivo? ¿Dónde hay mayor presión? En el atrio, ¿no? Ahorita. Y en cuanto a la presión del ventrículo y la presión arterial, sigue siendo mayor en la otra. Sigue siendo mayor, ¿sí? Si no, ya se hubiera fracturado. Se empieza a llenarse, ok, aquí se da el llenado, que habíamos dicho de cuánto aproximadamente, del 70 al 80% del ventrículo. Se empieza a llenarse, se llenarse, 70, 80, entonces ya no hay fuerza, ya no hay, pues esto ya se vació de acá, por eso ya la presión aquí ya ha disminuido. Entonces ahora lo que va a suceder es que se va a dar la sístole auricular o atrial. El tercero será la sístole auricular. En la sístole auricular o el llenado activo del ventrículo se va a dar el llenado de lo que falta. Si ya se había llenado el 70-80, se llenará de 30 al 20% de lo que faltaba. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver qué va a pasar con las válvulas. ¿Se cerrarán? ¿Se abrirán? ¿Sí? ¿Se cierran? ¿Usted cree? Si se cierran, ¿cómo va a pasar? No. ¿Ok? Las válvulas, o sea, solamente recuerden, no se lo aprendan de memoria, que tenga lógica. ¿Ya? Si tiene lógica, no se va a equivocar. ¿Ya? Entonces, a ver, si se cierra la válvula, ¿va a pasar la sangre? No va a pasar. Entonces las válvulas siguen como estaban en el llenado, ¿ok?
pasivo. ¿Por qué? Pues es su complemento. Porque si dentro 80 va a llenarse lo que falta. Entonces sí, igual es. Lo que son las válvulas atrioventriculares, ¿okay? van a seguir abiertas. Vamos a ver un momento. ¿Okay? Las sigmoideas van a estar. ¿Okay? ¿Qué pasa con las presiones ahora? Recuerden, ¿ok? Que ahora ya se va a dar ¿qué cosa? La contracción de la aurícula. Aquí se está contrayendo, Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La presión, ¿dónde va a ser mayor? En la aurícula. ¿Por qué? No es por solamente el volumen que había de sangre como en el anterior, sino que ahora es por la sístole, ¿okay? Que está viendo ahí, por esa contracción que están teniendo las paredes de la aurícula, ¿sí? Entonces aquí la presión en la aurícula del atrio va a ser mayor que en el ventrículo y aquí también va a seguir igual, ¿sí? Aquí se va a dar el llenado de lo que falta y aquí se va a producir un volumen, se le conoce como el volumen telediastólico. ¿Qué significa el volumen telediastólico? ¿Qué significa el volumen telediastólico? Volumen, ¿sabe qué es volumen? Diástole, ya, ¿sabe qué es la diástole? La relajación. Y recuerden que siempre sístole y diástole está en relación del ventrículo, siempre, ¿ok? Siempre del ventrículo. Tele significa al final de, ¿sí? Entonces, ¿qué será? El volumen al final de la diástole. ¿Okay? Entonces, ese es el volumen al final de la diástole. ¿Qué quiere decir? Que ahí está terminando la diástole. Todo ese proceso se da durante la diástole del ventrículo. ¿Ok? ¿Está bien? Eso fue. Yo durmiendo, me voy a sacar de... ¿Está bien? Pues, aquí termina la diástole. ¿Y queda la diástole? Relajación, ¿sí? Y de la relajación del corazón, ¿qué va a suceder entonces? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, cuando está relajado el corazón, ¿qué está sucediendo? Ya se expande, pero ¿por qué? Porque se está llenando. ¿Okay? Durante la diástole sucede el llenado ventricular. Llenado ya sea de tipo activo o pasivo. Aquí ven, diástole, ¿sí? Diástole del ventrículo. Ya se llenó. ¿Y qué más está sucediendo? Acá nos falta algo. Al final de este llenado ya del 100%, ¿qué va a suceder? Habíamos dicho algo que nos faltaba. ¿Qué sucede? Para que no se salga, aquí se empieza, ¿ok? Se va a cerrar las válvulas sigmoideas, ¿sí? Se cierra. Y aquí empieza ya lo que es la siguiente fase. Ahora, la fase 4 va a ser la contracción isovolumétrica. Entonces, ¿qué va a pasar en la contracción isovolumétrica? Vamos a ver que esta se va a iniciar ¿con qué? Con el cerrado de las válvulas. ¿De qué válvulas? Las que se habían abierto. ¿Qué cosa había abierto? Las atrioventriculares. Aquí se da ¿qué cosa? Empieza con el cerrado de las válvulas atrioventriculares. ¿Y eso a quién corresponde? Primer sonido cardíaco, el clásico loop. ¿Ok? Loop. ¿Sí? Entonces, ¿qué diremos acá de las válvulas? Atrioventriculares, sigmoideas. Atrioventriculares, ¿cómo están ahora? Cerradas, porque se cerró, ¿no? ¿Las sigmoideas cómo están? También cerradas, ¿sí? Cerradas, ¿sí? Ahora ambas están cerradas, vamos a ya se contrajo, ahora tiene que relajarse. Recuerden que miren, una vez que se ha cerrado esta válvula, solamente para seguir la hilación,
Una vez que esto se ha cerrado, recuerden que ya sigue cayendo aquí sangre, ¿ok? No se ha detenido la sangre. Sigue cayendo. Entonces va a empezar a llenarse, ¿no? Poco a poco. ¿Sí? Recuerden que es a la vez. Ya. Entonces se ha cerrado y como ya pasó el potencial de acción, ya logró hacer que salga el calcio, ya va a empezar a contraerse. ¿Ok? Empieza a contraerse. Y esa contracción hace que se empiece a generar presión. ¿Bien? Aquí, ¿cómo son las presiones todavía ahorita, antes? En lo que son el atrio, el ventrículo y el ventrículo. Atrio, presión, ventrículo, presión, atrio. ¿Cómo son las presiones en el atrio versus el ventrículo? ¿Dónde hay mayor presión? Ventrículo, ¿sí? Ventrículo. ¿Qué pasa con las presiones del ventrículo y la presión arterial? ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde? En la arteria, ¿sí? En la arteria todavía hay. Si no, ¿qué pasaría? Ya se hubiera abierto, ¿sí? Ya se hubiera abierto, estaría fluyendo. ¿Qué más va a pasar aquí? Se va a dar, ok, va a iniciarse la contracción y esa contracción lo que va a hacer es que generar aquí, empezar a incrementarse esta presión, ¿ok? Y se incrementa hasta que se va a producir la siguiente fase, que es la fase de eyección, ¿sí? Recuerden que acá está el volumen telediastólico, aquí ese volumen telediastólico sigue ahí, no se ha movido, no ha cambiado. Durante la fase de eyección, esta contracción, como está entonces más fibras, se hace más fuerte, más la presión, más la presión en el ventrículo, ¿hasta qué? Hasta que esta válvula se aperture. ¿Y por qué se ha aperturado? ¿Qué pasa con las presiones? Las presiones atrio, esta sigue siendo mayor el ventrículo, la presión en el ventrículo, la presión arterial, aquí ya recién el ventrículo llega a ser mayor, ¿sí? Por ende, ¿qué va a pasar con las válvulas? Las atrioventriculares permanecen, cerradas, si no se escaparía la sangre, ¿sí? Se escaparía la sangre. ¿Qué pasa con las válvulas sigmoideas? Se apertura, ¿sí? Porque si no, se apertura. ¿Por qué? Porque aquí la presión es grande y ahora va a salir la sangre por la aorta, ¿sí? Esa sangre que sale se le llama el volumen sistólico, ¿sí? Volumen sistólico. El volumen sistólico, volumen de inyección, volumen inyectado, ¿sí? ¿Ya? Una vez que sale la sangre, va a producirse el siguiente evento que va a ser la relajación. La relajación isovolumétrica. ¿Ok? Entonces, ha salido y como ha eyectado un volumen de sangre, aquí, ¿qué va a pasar con la presión? Obviamente, que ya va a disminuir. Entonces, si disminuye la presión ahora en el ventrículo, la presión arterial sigue siendo mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué evento se va a producir ahí? Si ahora este va a ser mayor que la presión arterial. ¿Quién se cierra? Se cierra, ¿ok? Se da el cerrado de la válvula sin aorta. Y eso aquí corresponde. Segundo sonido cardíaco. ¿Bien? Aquí se da y vamos a tener aquí entonces que las válvulas atrioventriculares, ¿cómo están? Siguen cerradas. ¿Ok? La sigmoidea ahora están cerradas. ¿Qué pasa con las presiones? Presión, acá era el ventrículo y la presión.
mayor en el ventrículo, pero aquí ahora en la relajación, ¿dónde va a haber mayor presión? En la arteria, ¿sí? Ya se cerró, entonces aquí, recuerden que les mencionaba que siempre quedaba un volumen, ¿sí? Después de que sale ese volumen sistólico, aquí va a quedar un volumen. Por eso es que cuando se da la relajación, cuando empieza otra vez a relajarse, comienza otra vez la diástole, ¿ok? Ahí va a quedar un volumen, y ese volumen se le llama, que viene al final de la sístole, ¿cómo se llamará? Volumen telesistólico. Aquí es el remanente, ¿ok? Volumen telesistólico. Con ese volumen telesistólico y todo cerrado, ¿ok? Empieza a relajarse el ventrículo. Pero recuerden que aquí sigue llenándose, ¿ok? ¿Eso qué fase es? Es esta, ¿ok? De todas estas fases, ustedes se dan cuenta, solo esta que es solamente del arte, ¿ok? Se va llenando y otra vez empieza a ser mayor y ¡pum! Otra vez se da el ciclo cardíaco. Uno y otro, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Por ahí va, tiene... ¿O no? ¿Mazo? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, tiene lógica. Si tiene lógica, lo van a saber. Pero si no le dan lógica, si ustedes en la fase pues, del llenado atrial me dicen que se ha perturado la válvula aórtica, yo diría, ¿pero qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, todo va a tener lógica. Y recuerden, siempre cuando hablábamos de las presiones, ¿ok? De las fuerzas que vamos a ver. Pregúntame a mí. Volumen de eyección, volumen eyectado, ¿ok? El volumen sistólico se llama porque es durante la sístole. Volumen de eyección, volumen eyectado, ¿qué más? No me acuerdo qué más hay. En el inglés es el... se me fue el nombre en el inglés. Tenemos un gráfico que está en inglés, ¿ok? Pero siempre también ténganlo en inglés, ¿por qué? Cuando, ya saben, la mejor información siempre va a estar en inglés, ¿sí? Entonces, ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay más dudas acá? ¿No? ¿Todo claro, señorita? ¿De verdad? No se intimide, por más que parezca chiquito. Dígame. ¿No? ¿Todo bien? Allá. Fila de la señorita Cori, ¿nadie? ¿Otra pregunta, corazón? Allá la fila de Fabricio. Samuel, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro, Samuel? ¿Sí? Señorita no, eso no es Corsino. Me equivoco, es señorita Corsino. ¿Sí? ¿Entendió más o menos? ¿Todo? ¿Atrás? ¿Sí? Usted llegó tarde, pero ahí agarró el hilo, hacemos otro review. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? Ok. Entonces la próxima semana, como venimos todavía presencial, a ver, le va a tomar su paso de cardíaco, ¿ya? La próxima semana, para que aprendan, pues, para que estén ahí en presión, ¿ok? A mí me enseñaron que la letra con sangre entra, entonces presión, ¿ok? ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver. Como si lo han entendido, todo queda claro. ¿Dudas allá, chicas? ¿Todo claro? Ya, voy a abordar y voy a preguntar. Voy a preguntar. ¿Ya? Aquel que tenga más puntos, le voy a poner un punto especial, ¿ya? Obviamente tiene que tener más de 5 intervenciones, ¿ya? No vale una intervención. Vamos a ver. A ver. Hacia la mano, ¿ah? ¿Cuándo se produce el primer ruido cardíaco? A ver, Vanessa. El cierre de la válvula. ¿Pero qué fase? En la contracción. Al inicio de la contracción isovolumétrica o al final de el llenado pasivo, ya.
Señorita Rodríguez, un punto. ¿Ok? Sean específicos, ¿ok? Otro. ¿Cómo se llama el volumen, ¿ok?, al final de la diástole? ¿Romina? Volumen telediastólico. No veo, no veo, estoy ciego. Romina, ¿cuál es tu apellido, hijo? ¿Del Río? Ya era para ayudar a los que tenían menos notas, no vale, ustedes tienen buenas notas ahora que recuerdo. Ya. Pero igual, no se dejen, no se dejen. A ver. ¿Cuál es el efecto del simpático sobre el nodo sinusal? Ya, a ver, dale, a ver. ¿Ya? Pero ¿dónde? ¿Cómo? Te ponen específico, no me... ¿Qué? A ver, ¿quién complementa? Es Santos, ¿no? No. Es armas, ¿no? Está incompleta esa respuesta. A ver, Romina. Falta, a ver. Están diciendo de frente. Falta algo, habíamos hablado. Cuando hablábamos de frecuencia cardíaca, ¿de quién hablamos? A ver, ¿nadie? Miren, yo les doy los puntos y ustedes no recuerdan. Claro, el nodo sinusal se va a despolarizar más rápido. Esa es la respuesta, ¿ok? No es que es simpático y ya incrementa frecuencia cardíaca. No, así de fácil no es. ¿Ok? Lleva todo un proceso. ¿Ok? Se incrementa, ¿ok? O se despolariza mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a incrementar la actividad de los family channel, enlentece la actividad de los canales, de esos corregidores de potasio, para que sea mucho más rápido. Okay. ¿Cómo son las presiones? ¿Okay? Cuando se da la contracción isovolumétrica. Vamos a ver. Ya, a ver, Daniel, a ver si ventriculares y ahora la contracción isovolumétrica me dices isovolumétrica, ¿eh? ¿Ya? Ya. La ventricular y ¿Ya? la arterial Muy bien, ¿eso está bien? ¿Qué pasa durante la sístole ventricular o durante la fase de eyección? Ya. ¿Qué? Eyección. 4, 3. Cuéntame, ¿qué va a pasar? Vamos a darle 5 segundos, si no sabe, vamos a darle a la otra persona. Ella quiere ver a la señora. 5. Ya, falta. A ver, señorita de atrás, ¿eso? ¿Cuál es su apellido? Álvaro. Alfaro. A ver, complemente lo que dijo el señor Santos. A ver. Santos. Dale, corazón. Las sigmoideas se van a abrir. ¿Por qué se van a abrir? De la nada, porque ¿cómo ya me hago? ¿O por qué? ¿Qué ha pasado con las presiones? Porque la presión ventricular es enemiga de ¿Qué le dice el un ratito? A ver. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han aperturado las válvulas, ¿pero por qué? La presión donde ha incrementado. ¿En los atrios? ¿En los ventrículos? Recuerdo para que sea apertura. ¿En qué válvula se está aperturando? La sigmoidea, la aórtica, si estamos en el corazón
izquierdo. Entonces, como esto se va a incrementar la presión, pero ¿y por qué se incrementa aquí la presión? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué se incrementa la presión aquí? Por la contracción del ventrículo, recuerden, llegó la expansión y se contrae, ¿sí? No doy medio punto a los dos, ¿ya? Medio punto al aire, medio punto al mar, acá, sí, ya. O sea, de repente les gana, de repente saca 5 puntos y medio, le gana a los demás, ¿sí o no? Nunca hay que quedar, ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más preguntamos? Pero eso los que estuvieron primero de repente deben recordar. ¿Ves cuando hablábamos del papel del calcio en la contracción en el corazón? Solamente éramos creo que 5 gatos al comienzo, ¿no? ¿Qué diferencias había, okay, en el papel del calcio en la contracción en el músculo cardíaco? Fuerte, Romina, ¿eh? Recuerden, el calcio sale del retículo plasmático, no ingresa, ¿ok? Entonces, induce a que el ingreso de calcio por medio de los DHPR, que antes eran solamente sensores de voltaje, ¿ok? Ahora son sensores de voltaje. Entonces son canales de calcio estimulados por el voltaje, ligados al voltaje. Entonces, ¿qué hace? Se apertura, ingresa calcio y ese ingreso de calcio estimula la salida de más calcio de los retículos sarcoplasmáticos. Se llama la salida de calcio inducida por calcio, ese es el término, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que tiene que haber, tiene que haber ese calcio del extra para que vuelva, ¿ok?, a incrementarse la concentración en el intracelular. ¿Qué más? En la otra fase, durante... ¿Qué es el volumen telesistólico? A ver, ya, telesistólico. Ya, el volumen al final de la sístole, ya. Están ahí, ¿no? Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosita? ¿Alguien quiere responder así sin que haga la pregunta y me dice, tía, yo me inmolo? De repente la pregunta es buena, fácil o difícil. ¿Alguien dice yo la contesto así al azar? Como una pregunta sorpresa. Arriesguense, ¿se pueden arriesgar? No tengo preguntas. Ya, lo primero no. A ver, menciónenme las cámaras que tiene el corazón. Es una pregunta sorpresa, ¿eh? Podría ser fácil o... Ya lo había pensado, por eso les decía. Yo les quiero ayudar y ustedes no quieren. Están viendo y no ven, ustedes, ¿eh? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahí vamos a dejarlas, creo, para avanzar y hacer otra ronda de preguntas, ¿ya? ¿O quieren una más? Una pregunta sorpresa más. ¿Ya no ya? ¿Va a ser difícil? Puede ser fácil. ¿No? Voy a borrar para difícil pregunta. Las propiedades del corazón que estábamos haciendo en la... Ya, vamos a avanzar. Ya todo lo que es ciclo cardíaco ya lo hemos hecho, ¿ok?